Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, amigues? Bienvenidos una vez más y como cada viernes a su programa favorito sobre ciencia, ciencia y más ciencia, Galileo. Aquí en Estudio B, yo soy Manuel González Vargas y hoy vamos a platicar de genética evolutiva, de selección artificial, de biopiratería y de maíz transgénico con una invitada muy especial. Así es que no perdamos tiempo, vámonos de una vez a la bienvenida. Y efectivamente, hoy vamos a dedicarle el tema a la genética evolutiva, entre otros temas también subyacentes relacionados que tienen que ver con los organismos genéticamente modificados, alimentos y animales también, y con el debate que se ha llevado a cabo en los últimos años, pero específicamente en los últimos meses que tiene que ver con el maíz transgénico, que ya lo quieren prohibir aquí en México. La genética evolutiva es una subdisciplina de la ciencia que estudia la base de la genética, específicamente de la evolución biológica. Analiza, por ejemplo, cómo las variaciones genéticas dan lugar a cambios en las poblaciones de organismos a lo largo de varias generaciones. Precisamente para hablar sobre estos temas, hoy tenemos como invitada a la doctora Victoria Campos. Ella es especialista en genética evolutiva de la Facultad de Estudios Superiores, la FES, en Cuautitlán, allá en la UNAM. En primer lugar, la doctora nos habla sobre qué implica este campo de la genética, cuáles son sus aplicaciones, no solo en la academia, sino también fuera de ella. Vamos a escucharla. Pues ahí está la opinión de la doctora Victoria Campos. Nada más una precisión que quería hacer ella. El Thanos no es un virus, como mencionó en la entrevista, sino un terminador derivado de la bacteria Agrobacterium tumefacens, para que no la vayan a regañar sus colegas allá en la facultad. La doctora Victoria Campos también nos da detalles sobre este tema del que hablaba de la selección artificial. Hemos escuchado la selección natural, pero ella nos habla de esta selección artificial, que es el proceso en el que los humanos eligen los rasgos o ciertos rasgos de los organismos, ya sea para favorecerlos o para perjudicarlos. La experta no solo habla de plantas, sino también, por ejemplo, de especies domesticadas. ¿Qué tanto ha permeado la selección artificial en el mundo de hoy, en el mundo que conocemos? Esto fue lo que nos dijo. Bueno, la genética evolutiva es parte de la biología como tal, es una ciencia y bueno, la genética es una disciplina. Y la genética evolutiva es una subdisciplina. Entonces, conjuga lo que se sabe de genética con lo que es las cuestiones de evolución, ¿no? Entonces, más que nada, pues es genética de poblaciones, estadística, hacer filogenéticas, etcétera. En la cuestión de, por ejemplo, de biología se aplica más para especies que estén, pues especies silvestres o en estado salvaje, que estén, por ejemplo, en peligro de extinción para medir diversidades genéticas, flujos génicos o derivas génicas. En mi campo yo lo apliqué más a los recursos zoogenéticos, o sea, a los animales. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues yo me enfoqué más a saber cuál era la diversidad genética de las ovinas criollos que están en México, porque los ovinos no existían en el continente americano antes de la llegada de bueno, la especie Ovis aries, la otra sí existía, pero los domésticos no existían antes de que llegaran los conquistadores ibéricos. Entonces, los conquistadores ibéricos trajeron una muestra, digamos, de lo que sería toda la península ibérica y pues la trajeron prácticamente para su alimentación de ellos, ¿no? Entonces después los pueblos originarios que se fueron formando a partir de, bueno, esta mezcla entre las costumbres prehispánicas que todavía podían, digamos, conservar, que no se, digamos, durante la conquista, pues no sé, ¿cómo se llama? Mm, No, pues no hubo digamos, de que todo lo que sea prehispánico, todo lo que era de esa época cultural, se iba a acabar, ¿no? O sea, sí siguieron algunas cosas porque sabían que les iba a convenir también a ellos. Entonces, pues los pueblos originarios que se fueron formando a partir de ahí, adoptaron a las ovejas criollas como parte de su identidad o de sus
o de su cosmovisión, ¿no? Por ejemplo, en San Juan Chamula, donde hay muchos estudios al respecto, pues las adoptaron y son así como súper sagradas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres pues no las pueden, no, solamente las mujeres las pueden tocar porque los hombres no. Entonces, cada una tiene su nombre, o sea, las cuidan como si fueran sus hijos, ¿no? Son muy sagradas, incluso dentro de, bueno, de las comunidades, cuando tú vas a visitarlas, siempre tienen altares, ¿no? Obviamente altares relacionados al cristianismo, al catolicismo, y siempre hay una oveja, ¿no? Y como icono, la iconografía de la religión pues es una oveja, pues las ovejas, como bien lo dice la Biblia, ¿no? Son mansas, son el rebaño de Dios, ¿no? El cordero sagrado, ¿no? Entonces todas esas cosas tienen una iconografía, ellas también la toman, pero pues la mezclan conforme a su cosmovisión de ya sus raíces, digamos, prehispánicas junto con la religión católica. Entonces tienen una manera de cuidarlas muy diferente, de alimentarlas, cuestión de sanidad, digamos, y de producción a lo que es diferente, digamos, como a lo que se llama pie de cría, que sería ya la producción animal tal cual. Entonces, ¿por qué nos interesan estas ovejas? Pues estas ovejas son de lana tipo carpet, le llaman. No son finas, por ejemplo, no son como las merinos, o sea, hay una gran diversidad de ovejas, por ejemplo, porque las ovejas se empezaron a domesticar creo que fueron, bueno, nos estamos peleando entre las cabras y las ovejas a ver quién fue el segundo animal que se domesticó, pero pues por ahí más o menos hace unos 11.000 años. Sí, porque el perro es más antiguo. Primero fue el perro que se empezaron a domesticar en la media luna fértil, que son los actuales territorios allá, de donde ya sabes que no hay mucho conflicto bélico, ¿no? Así Mesopotamia, Egipto, Siria, Israel, ahí por esos lugares que nunca hay nada, ¿no? Nada, todo es paz y tranquilidad, ¿no? Entonces por allá se empezaron a domesticar estas ovejas y se distinguen que vivieron diferentes tipos o eventos de domesticación. Por ejemplo, pues primero, pues para los seres humanos lo más importante era alimentarse, ¿no? Entonces primero se domesticaron las de leche y luego y las de carne, ¿no? Para la alimentación y después las de lana, ¿no? Precisamente para la vestimenta. Entonces se sugieren que hay 7 agriotipos. En animales domésticos se le denomina así para el animal salvaje, ¿no? De origen de la oveja doméstica. Sin embargo, pues a pesar de que tenemos toda la tecnología y todo el asunto, no sabemos todavía exactamente cuál es, ¿no? Este, pero bueno, es así como buscar, o sea, buscar el origen de una especie es como buscar una aguja en un pajar. Entonces, pues a medida de que el hombre fue ya, digamos, conquistando más territorios o expandiéndose, pues se las fueron llevando, ¿no? Entonces, por ejemplo, unas llegaron a España y las más importantes en España eran las merino. De hecho, cuando estuvieron los romanos allá por 4 siglos, en los libros de la agricultura de Columela, habla acerca de estas ovejas merino, de estas ovejas que tenían unas lanas súper finas. Incluso también hay en Portugal, hay oveja merino portuguesa, pero no tiene nada que ver con la española. O sea, puedes decir, bueno, pues es que están cerquitas, ¿no? Y pues también hay gente que ha estudiado el origen de estas especies. Es que no podemos llamarlos subespecie, ¿no? Digamos variedad, ¿no? Todavía. Y pues sí te queda así como de, bueno, la selección artificial aquí jugó un papel importante y la selección artificial también tiene que ver mucho con los aspectos culturales y de la cosmovisión de la época. Entonces, en ese caso, pues, por ejemplo, las ovejas merinas siempre representaron al reino de Castilla, en el caso de cuando todavía estaban, y se desarrolló un gremio que se le llamó en la Edad Media la Mesta. Entonces la mesta era la que controlaba todas las ovejas merino. No podía salir ningún ejemplar vivo porque significaba la muerte para la persona. De hecho, durante la investigación que hice, tanto histórica como genética, leí que Hernán Cortés cuando llegó a México pedía ovejas de lana merina y le dijeron que no, ¿no? O sea,
vinieron acá las tipo carpet, las que casi nadie quería, ¿no? Porque pues, la lana era muy, muy gruesa y porque España le vendía paños finos a lo que serían los reinos de Europa del Norte. Entonces de ahí sacaban dinero pues para las guerras, ¿no? Etcétera. Bueno, no España, ¿no? Sería el reino de Castilla y de León y de Aragón, ¿no? En esa época todavía. Entonces, pues acá vinieron estas ovejas, pero acá quedaron encantadas los pueblos originarios, sobre todo las mujeres, porque el telar de cintura que todavía se utiliza, que es un telar de origen prehispánico, aguanta bien la fibra, ¿no? Así cuando haces bueno, todo el tejido, la fibra aguanta, ¿no? Sin embargo, en un programa de gobierno allá por los noventas, uno de mis tutores, el doctor Raúl Pérez Grobas, que es el que súper cuida a esas ovejas de San Cristóbal, y bueno, de San Juan Chamula, exactamente. Vino un programa de gobierno, bueno, ya saben, ¿no? Estos programas de gobierno que siempre prometen, pero nunca cumplen en realidad, porque nunca tenemos realmente un objetivo de producción nacional. Entonces vino un programa de gobierno en el que se iban a traer ovejas merino y esas ovejas merino se iban a cruzar con las ovejas, ¿cómo se llama? De tipo carpet, las que estaban aquí cuidándose, porque supuestamente quería México entrar a la producción de lanas finas. Pero pues uno como biólogo, bueno, como genetista evolutivo, pues sí, sí, uno. O sea, ¿ustedes creen que esto es, o sea, con nuestra superpoderosa selección artificial lo podemos hacer la siguiente generación o qué onda, no? Pues es que obviamente no es así. Lamentablemente, todavía veo, por ejemplo, en algunos casos de agronomía o algunos casos de veterinaria, sobre todo en producción, que manejan mucho los conceptos de Mendel, ¿no? Y creen que todo es Mendel, ¿no? Así como que el gen recesivo y dominante, ¿no? Y no es así, porque en realidad ya sabemos que hay varios genes que están involucrados, por ejemplo, en la calidad o en esa finura, ¿no? Entonces no puedes decir que la lana fina pueda ser un carácter dominante y la lana tipo gruesa puede ser un carácter recesivo y entonces ahora tu siguiente generación va a ser dominante, ¿no? Fenotípicamente. No, pues, así no funciona, ¿no? Entonces es una parte también padre de la genética evolutiva que tú puedes dar precisamente ¿cómo se llaman? Esas cuestiones de conservación de la biodiversidad, de decir con qué se puede cruzar. Por ejemplo, en este caso, pues no se puede cruzar, porque en realidad cuando lo hicieron, porque sí se hizo, este pues el experimento pues salió fallido, ¿no? Porque las lanas estaban todas, imagínate, salió así como una oveja, como que ni era ni tan lacia de esa lana fina, ni tan gruesa como la otra, ¿no? Entonces eran así como lanas así bien raras. Entonces, cuando hacían las mujeres su indumentaria, ¿no? En el telar de cintura, pues decían, no, es que se nos deshace toda, ¿cómo se llama? Pues toda la lana, ¿no? Porque no era una lana que fuera servible, o que, bueno, fuera a servir más bien. Entonces, pues es que ese es el punto de los programas de gobierno, que mejor pregúntenles a los pueblos originarios si realmente les funciona o no les funciona, ¿no? Y sobre todo, pues consultar a los que son, bueno, sí, en este caso, genetistas evolutivos de cómo funciona realmente este asunto de la genética de poblaciones y poder medir la diversidad genética. En mi caso, yo ya cuando medí diversidades genéticas de algunas poblaciones, lamentablemente la pandemia no me dejó hacer muchas cosas, pero de algunas poblaciones de ovejas criollas, pues vimos que sí hay una pérdida de la diversidad genética bastante. Entonces nosotros sabemos que cuando hay una pérdida de diversidad genética, ya esa variedad, digamos, está condenada a la extinción y ya no va a haber ningún poder humano, bueno, a menos que George Clutch, George este cuate del Nebula Genomics, que dice que va a revivir a los mamuts. Pues igual, ¿no? Igual y sí. Pero bueno, todavía no llegamos a esos sueños guajiros, ¿no? Tenemos muchos sueños guajiros en la genética y en la biotecnología que la gente cree que ya son así como un hecho, ¿no? No, espérense tantito, aguante.
Y precisamente este tema del que hablaba la doctora nos permite hablar de un tema clave y discutido, además de muy polémico, sobre todo aquí en México en los últimos años, como le decía, que son los organismos genéticamente modificados, que también ha estudiado la especialista. ¿Qué son estos OGMs? ¿Son realmente tan malos como se dice? ¿Están satanizados? ¿Están politizados? ¿Qué es lo que está pasando? La doctora, siempre con bases científicas, nos dijo esto sobre el tema. No, claro que no, porque es lo que hemos estado haciendo desde la domesticación de plantas y animales en los últimos 13.000 años. O sea, ¿tú crees, bueno, tú crees que bueno, los Homo sapiens de aquella época de hace 3.000 años, de hace 13.000 años más bien, sabían que era genética? Pues obviamente no, ellos hacían sus experimentos y sus cruzas, era ensayo y error, y era saber, mira, esta cruza me da ya más de comer, ¿no? Entonces, pues empieza esto de las cuestiones de la agricultura y de la ganadería, pero obviamente eso fue desarrollándose a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Actualmente, pues bueno, tenemos esa situación de que pues no, o sea, y se fueron desarrollando las grandes variedades que tenemos actualmente, ¿no? Y ese proceso de la selección artificial va conjugado con la selección natural, o sea, no es un proceso aislado. O sea, todas las fuerzas evolutivas de la evolución, que son la mutación, la deriva génica, el flujo génico, la selección artificial y natural, van conjugadas y sigue, o sea, el proceso de domesticación sigue. ¿Cuánto tiempo nos tardemos? No sé, porque es de manera natural, ¿no? O sea, no podemos decir, no, o sea, hay mucha gente que cree que puede decir hasta aquí, ¿no? Hasta aquí ocurre la evolución. Y en realidad no, porque no sabemos hacia dónde se dirige. Realmente lo que estudiamos es el pasado para entender cómo se dirigió para entender cómo se dirigió y entenderla en el presente, pero verla en el futuro, no creo que la podamos ver así como, yo estimo que en unos 5,2 años esta variedad va a cambiar a esto, ¿no? No creo. Sí te tardas, o sea, ha habido experimentos así en animales, pero sí te tardas, o sea, no es cualquier cosa, no es hacer decir, pues en 5 minutos ya está, ¿no? En un orden. Por último, luego de hablar de estos organismos genéticamente modificados, también tocamos el tema del maíz transgénico. Ya presentada la iniciativa para prohibir este maíz transgénico aquí en México por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, la doctora Victoria Campos nos da su opinión sobre esta reforma, lo que tiene de bueno, lo que le falta y un tema que es clave, lo del glifosato. Vamos a escucharla. Sí, mira, fíjate, yo estuve trabajando durante mi licenciatura, bueno, yo he hecho varias cosas, ¿no? Pero siempre relacionadas a eso, ¿no? Durante mi licenciatura con el doctor José Francisco Montiel Sosa, que él hace identificación de transgénicos en alimentos, sobre todo para a los chavos de ingeniería en alimentos que eligen su especialidad en biotecnología. Entonces ya teníamos nuestras técnicas ¿cómo se llama? De PCR en punto final, porque lo hacíamos con PCR en punto final, para detectar digamos, organismos genéticamente modificados relacionados con la alimentación. Y sí, o sea, encontrábamos, pues, por ejemplo, los promotores de tenos, que es un virus que se le ponía a la planta, precisamente para, ¿cómo se llama? Para que no tuviera esa enfermedad la planta. O sea, no está mal la idea, ¿no? Estaba muy padre que tuviéramos estas tecnologías, ¿no? Que detectaran los transgénicos, o sería organismos genéticamente modificados. Mucha gente, pues, lamentablemente los sataniza, ¿no? Así como de, ¡no! Obviamente, ¿no? O sea, las tecnologías siempre han venido am, es como algo como históricamente humano que no podemos tener, como que la tecnología nos da miedo, ¿no? O ya son cosas del diablo, ¿no? Igual, por ejemplo, en el área de filogenética o de genética evolutiva, cuando se vino la bioinformática y decíamos, ¿qué crees? Que este hongo ya no se llama así, sino se llama asado, y la gente que lo hacía a mano, ¿no? Que identificaba así las cosas a mano, pues decía, no, esas son cosas del diablo, ¿no? O sea, la tecnología, ¿no? O sea, yo estoy seguro, ¿no? Pero pues obviamente, pues no. Entonces, en el caso de nosotros sí detectamos, por ejemplo, uvas de mesa, de las que importan de Chile, que sí son transgénicas, pero no viene el nombre, ¿no?
no dice, bueno, este producto es así. Maíz, obviamente, de todo, de bueno, no de cultivos, pero sí de productos ya comerciales, porque se hacía la extracción de productos comerciales, la extracción de ADN. O sea, sí lo puedes hacer, pero el kit sale carísimo, ¿no? O sea, y sí lo puedes hacer y sí lo detectábamos. O sea, armábamos todo el experimento y sí se detectaba de productos comerciales de maíz, pero no lo mencionaba la etiqueta. Entonces, pues sí, o sea, el asunto era que, o sea, si se iban a comercializar, o sea, siempre era ese asunto, que lo mencionara la etiqueta como en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos y en Europa, si dice si el alimento contiene o no una semilla genéticamente modificada. No está mal, o sea, mucha gente dice, he visto algunas asociaciones civiles que sí están así como que, biotecnología o la edición genética ahora, ¿no? O los organismos genéticamente modificados que están totalmente en contra de ellos. No es tan mal, o sea, no es tan mal. Lamentablemente, siempre, bueno, hay un interés monetario, entonces la gente está más preocupada por generar dinero que por generar alimentos. Entonces, la producción, una vez a mí me lo dijeron los veterinarios, porque yo no soy de origen veterinaria, digamos, soy de formación bioquímica. Entonces, cuando yo platicaba con ellos acerca de estas cosas, pues sí nos agarrábamos unos buenos rounds, porque yo decía, bueno, pues es que está más padre el sabor de la naturaleza que el de la producción, ¿no? Y ellos me ponían un ejemplo, me decían, oh, pues es que imagínate que tú comiste el día de hoy un helado de vainilla que te gustó un montón y lo quieres seguir comiendo toda tu vida. Y le digo, pues eso quién sabe, ¿no? Porque a mí de mañana me va a gustar el de chocolate, ¿no? Entonces quieren mantener así como que el sabor o la textura, ¿no? Y yo decía, bueno, pero es que ese es totalmente marketing, ¿no? Y mi contraargumento era, ¿a poco tú le dices a un árbol de duraznos que tienes en tu casa o que llegaste a tener en tu casa? Porque yo llegué a tener un árbol de duraznos, por ejemplo, y yo les decía, obviamente yo no era productora de árbol de duraznos, ¿no? Lo tenía ahí porque pues estaba padre. Yo no les decía, yo les dije, ¿a poco yo le dije al árbol que tenía que tener esta forma o esta textura o este sabor? Cada cosecha era diferente. ¿Por qué? Por el tiempo, ¿no? El clima te iba cambiando el sabor del alimento. Y pues ellos así como de, no, pues es que tiene que ser así, ¿no? Bueno, sí, el marketing está muy bueno, ¿no? Pero ¿por qué no respetar así la forma y el sabor que te da la naturaleza? Porque de hecho, no sé si tú te has dado cuenta, o igual y mis papás, pero ya consumen muchos medicamentos, pero ya los alimentos ya no saben igual. O sea, a mí ya no me saben igual las guayabas, no me sabe igual la papaya. Muchos alimentos ya no me saben igual, así como de, o soy yo o qué onda, ¿no? Entonces, por ahí ya te estás dando cuenta que, pues sí, la producción está más enfocada. Ellos dicen, nosotros queremos producir más con menos. Entonces, por ejemplo, tenemos los casos de la ganadería extensiva que generan un montón de dióxido de carbono o, o la agricultura intensiva que hace que se erosione el suelo un montón. Y bueno, y aún así todavía tenemos la contraparte, ¿no? Todavía hay hambre en el mundo, ¿no? O sea, supuestamente esto es para combatir el hambre en el mundo. Entonces, precisamente surgen los transgénicos porque tienen esa idea o esa promesa de que van a ser parte de las metas de la sustentabilidad de la ONU para combatir el hambre en el mundo, ¿no? Entonces, sí, bueno, la idea suena buenísima, ¿no? O sea, te digo, tenemos unos sueños guajiros en el área de biotecnología buenísimos, pero todavía estamos muy verdes, yo creo que todavía estamos muy bebecitos, ¿no? En el área, o sea, sí estamos en el área de de la era dorada de la genómica y de la biotecnología, y tener todas estas, ¿cómo se llama? Estas herramientas. Y hay gente que como que sí se emociona mucho, pero yo creo que yo no, a mí no me va a alcanzar la vida para verlo, o sea, realmente. O sea, yo creo que estamos muy bien en la etapa de la experimentación, de si va a funcionar o no va a funcionar. Finalmente, lo que hicimos hace 13.000 años, ¿no? Si nos funcionaba o no nos funcionaba, ¿no?
Con este tema siempre tan polémico sobre el maíz transgénico, despedimos la emisión de este viernes aquí en Galileo. Le agradecemos muchísimo a la doctora Victoria Campos de la UNAM que haya platicado con nosotros. Seguramente vamos a estar platicando más veces con ella sobre este tema ahora que se discuta la prohibición del maíz transgénico en el Congreso de la Unión. Pero sobre todo, le agradecemos a usted, al auditorio de Galileo, que nos acompaña viernes a viernes. Recuerde que cada semana se estrena un nuevo episodio con más información científica a las 4 de la tarde, tiempo del centro de la República. Yo le recomiendo que nos deje su like si le gustó el programa, que nos deje su comentario sobre qué le gustaría ver, qué temas le gustaría que tocáramos o qué invitados le gustaría que trajéramos aquí a Galileo. Y además que se suscriba a Estudio B para estar atento a los estrenos a lo largo de la semana, además de Galileo. Mientras tanto, yo me despido. Soy Manuel González Vargas y esto fue y seguirá siendo Galileo.